Historias de Fe, presenta la vida de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. Conocido universalmente como el santo cura de Ars. Durante más de 40 años se entregó de una manera admirable al servicio de la parroquia que le fue encomendada en la aldea de Ars, en Francia. Brilló de tal modo, que difundió sus consejos a lo largo y a lo ancho de toda Europa y con su sabiduría llevó a Dios a muchísimas almas. Juan María Vianney fue el cuarto de 6 hermanos. Nació el 8 de mayo de 1786 en Dardilly, un pequeño poblado cerca de Lyon en Francia. Hijo de Mateo Vianney, campesino muy trabajador, y de María Beluce, una mujer de gran fe, y que le inculcaría a sus hijos el amor a Dios. Durante los años oscuros de la Revolución Francesa, la fe cristiana fue atacada, las iglesias fueron destruidas y los sacerdotes y religiosos eran martirizados. Fue una época muy peligrosa para quienes profesaran la fe. De hecho, con 13 años, hizo su primera comunión de forma disimulada con otros niños de la región. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que puedas recibir los avisos de nuestros próximos videos. A principios del siglo XIX se restaura la libertad de culto en Francia, y poco a poco los sacerdotes vuelven a abrir las puertas de las iglesias a los feligreses. Juan, dadas las circunstancias, no había estudiado el catecismo desde su primera comunión, pero su curiosidad por conocer más la vida de Cristo lo llevó a determinar ser sacerdote. Tenía 17 años y su vida había transcurrido siempre en las labores del campo. Su madre se emocionó gratamente al conocer la decisión de su hijo, pero su padre no lo aceptó y tardaría 2 años en darle su aprobación. Finalmente, en 1806, ingresó en una escuela para aspirantes eclesiásticos en una villa vecina. Allí conocería a un profesor que se haría su gran amigo y mentor, el padre Val. Muchas dificultades tendría Juan para aprender las lecciones, sobre todo de latín. Uno de sus compañeros de clase, Matías Loras, le ayudaba. Una mañana, cansado de su torpeza, le pegó delante de los otros. Juan María, ya con 20 años, se arrodilló delante de aquel niño de 12 años, y le pidió perdón. Matías se arrepintió y lo abrazó anegado en lágrimas. Este episodio fue origen de una profunda amistad. Matías Loras, misionero en Estados Unidos y después obispo de Dubuque, nunca pudo olvidar a su compañero. Viéndose incapaz de aprender como los otros más jóvenes, tomó la resolución de peregrinar a pie al sepulcro de San Francisco de Regis en el santuario de Loubec, que se encontraba a 100 kilómetros, para pedirle ayuda y poder terminar sus estudios. En su camino se alimentó de algunas hierbas, bebió agua de los arroyos y tuvo que dormir en el suelo. Llegado a la meta, con los pies ensangrentados y muy debilitado, oró con fervor ante la tumba del santo, pidiéndole la gracia de poder dominar sus estudios para luego poder estudiar teología. Antes ha de pasar por un episodio inesperado. A finales de 1809 Juan María es llamado al servicio militar. A las 2 semanas de estar en el cuartel, cae enfermo, ingresa en el Hospital Militar de Lyon, pasa luego al Hospital de Rouen, y por fin, aún convaleciente, es destinado a combatir en España. No logra seguirle el paso a sus compañeros, que marchan a Bayona para incorporarse, y se pierde. Solo, enfermo y débil, le sale al encuentro un joven que le invita a seguirle. De esta manera, sin habérselo propuesto, Juan María será desertor. Oculto en las montañas de Noes, pasará desde 1809 a 1811 una vida de continuo peligro, por las frecuentes incursiones de los gendarmes buscando desertores. Una amnistía le permite volver a su pueblo. Como si solo estuviera esperando el regreso, su Santa Madre muere pocos días después. Con 25 años en 1811, Juan María continúa sus estudios sacerdotales en el Seminario Mayor de Lyon. Todos sus superiores reconocen su admirable conducta, pero, al no lograr dominar el latín, es despedido del seminario. Decide intentar entrar en los hermanos de las escuelas cristianas, pero no lo logra. La cosa parecía ya no tener solución ninguna cuando, de nuevo, se cruza en su camino el padre Val. La confianza que su mentor le tenía,
hizo que se mantuviera firme en la lucha, a pesar de la desaprobación de los demás maestros. A duras penas logró ordenarse de sacerdote en agosto de 1815, no obstante, la licencia para escuchar confesiones se la darían algunos meses después. El mismo padre Bali solicitó ante el obispo que Juan María fuese su vicario auxiliar. El 17 de diciembre de 1817 moría su querido mentor. En 1818 Juan María recibió el nombramiento de capellán de la iglesia de Ars, un pueblecito sumamente humilde de 230 habitantes que se halla a 35 kilómetros de Lyon. Todavía no tenía ni siquiera la consideración de parroquia, sino que era simplemente una dependencia de la parroquia de Miserieux, que distaba 3 kilómetros. Juan María se encontraba en el pueblito del que prácticamente no volverá a salir jamás. En el futuro, habrá algunas tentativas de alejarlo de Ars, y por 2 veces la administración diocesana le enviará el nombramiento para otra parroquia. Otras veces el mismo cura será quien intente marcharse para irse a un rincón, a llorar su pobre vida, como con frase enormemente gráfica repetirá. Pero siempre se interpondrá, de manera manifiesta, la divina providencia, que quería que Juan María llegara a resplandecer, como patrono de todos los curas del mundo, precisamente en el marco humilde de una parroquia de pueblo. En sus primeros días en Ars no había mucho trabajo y la gente no iba mucho a la iglesia, por lo que Juan María se dedicó a visitar a las familias casa por casa. Les aceptaba algo para comer y un poco de vino para brindar con la familia. Buscaba conversación y así se fue ganando el aprecio de la comunidad. Llevaba siempre en el bolsillo estampas, medallas y rosarios para regalar. Al poco tiempo, empezó a dar catequesis a diario y rezaba el rosario en la iglesia por las tardes. De este modo, rápidamente la parroquia de Ars llegó a ser la mejor instruida de la comarca. Juan María tenía una personalidad atractiva, a pesar de que le gustaba la soledad y el silencio. Era pequeño de estatura, de carácter impulsivo y risueño por naturaleza. Tenía una mirada dulce y serena, pero penetrante, que parecía llegar al fondo del alma, pero no asustaba a nadie. Su cara era pálida por sus muchas penitencias y siempre estaba con el pecho inclinado hacia adelante como quien quiere escuchar a quien le habla. Se empleó a fondo en una labor de moralización del pueblo, la guerra a las tabernas, la lucha contra el trabajo de los domingos, actividades para desterrar la ignorancia religiosa, y sobre todo su dramática oposición al baile, le ocasionaron sinsabores y disgustos. No faltaron acusaciones ante sus propios superiores. Sin embargo, su virtud consiguió triunfar, y años después podía decirse con toda verdad que la villa de Ars era distinta. Los peregrinos que iban a empezar a llegar, venidos de todas partes, recogerían con edificación el ejemplo de aquel pueblito modesto donde florecían las vocaciones religiosas y se practicaba la caridad. Además se habían desterrado los vicios, se hacía oración en las casas y se santificaba el trabajo. La lucha tuvo en algunas ocasiones un carácter más dramático aún. Se conocen episodios estremecedores de la vida del santo en su lucha contra el demonio, de los cuales otros sacerdotes fueron testigos horrorizados de tales batallas. El santo solía ayudar a sus compañeros en las misiones parroquiales en los pueblos de los alrededores. En todos ellos dejaba un gran renombre por su oración, su penitencia y su ejemplaridad. Era lógico que aquellos buenos campesinos recurrieran luego a él al presentarse dificultades, o simplemente para confesarse y volver a recibir los buenos consejos que de sus labios salían. Este fue el comienzo de la célebre peregrinación a Ars. Lo que al principio solo era un fenómeno local, circunscrito casi a las diócesis de Lyon y Bely, fue tomando un vuelo cada vez mayor, de tal manera que llegó a hacerse célebre el cura de Ars en toda Francia y aún en Europa entera. De todas partes empezaron a afluir peregrinos y se editaron libros para servir de guía. Es conocido el hecho de que en la estación de Lyon se llegó a establecer una taquilla especial para despachar billetes de ida y vuelta a Ars. Aquel pobre sacerdote, que trabajosamente había hecho sus estudios, y a quien la autoridad diocesana había relegado en uno de los peores pueblos de la diócesis, iba a convertirse en consejero buscadísimo por millares y millares de almas. Y entre ellas se contarían gentes de toda condición, desde prelados insignes e intelectuales famosos,
hasta humildísimos enfermos y pobres gentes atribuladas que irían a buscar en él algún consuelo. Aquella afluencia de gentes iba a alterar por completo su vida. Sus funciones se multiplicaron con tantos peregrinos llegando todos los días de todas partes de Europa. Ya era milagroso que ese frágil sacerdote pudiera subsistir con aquel género de vida. Durante el tiempo que vivió en Ars, mantuvo sus habituales costumbres, que no cambió con la llegada de los miles de forasteros constantes. Se levantaba a la 1 de la madrugada a la iglesia a hacer oración, luego iniciaba las confesiones de las mujeres, para luego, antes de las 8 de la mañana celebrar la misa y acción de gracias. Después atendía a los peregrinos. Posteriormente rezaba una parte de su breviario, para volver al confesionario. Después la explicación del catecismo, la cual le produjo abundantes conversiones. Todo esto antes del mediodía, tomándose apenas unos minutos para almorzar, con frecuencia de pie y sin dejar de atender a las personas que lo solicitaban. Al ir y al venir a la casa parroquial, pasa por entre la multitud, y ocasiones hay en que aquellos metros tardan media hora en ser recorridos. En la tarde vuelve al confesonario hasta la noche, consiguiendo una pausa para rezar las oraciones de la tarde, se retira para terminar el breviario. Y después toma unas breves horas de descanso sobre su duro lecho. Solo un prodigio sobrenatural podía permitir al santo subsistir físicamente, mal alimentado, escaso de sueño, privado del aire y del sol, sometido a una tarea tan agotadora como escuchar y dar consejos. Por si fuera poco, sus penitencias eran extraordinarias. De hecho, su primera preocupación al levantarse era darse unos azotes que se infligía para pedir a Dios perdón para los pecadores. El padre Juan María llevó toda su existencia una vida pobre y austera. Tenía lo mínimo para vivir, una cama, una mesa, una silla, y no mucho más que eso. Siempre usaba sotanas viejas y descoloridas. Nunca usó manteo ni anillos o cosas de valor. No obstante, por sus manos pasó dinero en abundancia, que él destinaba para hacer arreglos en el templo y obras de beneficencia. Pero eran los pobres los que más ocupaban sus atenciones, a todos los atendía con singular afecto. Una vecina del pueblo, que tenía un castillo en las afueras, conocida como la señorita de Ars, era su mayor colaboradora. Era una dama muy adinerada y aún más caritativa que siempre había protegido a los pobres de la zona. Esta señora tenía un hermano en París que era vizconde, y al igual que ella, ayudó mucho económicamente al cura de Ars. A veces, el padre se comprometía tanto con los desamparados que en ocasiones llegó a verse bastante angustiado financieramente. Pero siempre salía de sus apuros, pues milagrosamente aparecía dinero en los cajones de su habitación, donde nadie lo había puesto o venían personas desconocidas a hacerle donativos. Al final de su vida, pagaba el alquiler a más de 30 familias de Ars y sus alrededores. Algunas familias recibían además leña y harina. También colaboraba con otros sacerdotes de distintos pueblos vecinos y participó en la fundación de misiones parroquiales en 97 parroquias distintas. Incluso hizo una fundación para pedir la conversión de los paganos de países extranjeros. Recibía sumas considerables de dinero de Francia y otros países de Europa por 1000 canales distintos. La procedencia era siempre un impenetrable secreto. Cuando él llegó a Ars, la iglesia estaba en el más grande abandono. Los manteles y ornamentos estaban en un estado deplorable. El campanario no funcionaba. Por eso, en 1820 construyó un campanario nuevo e instaló 2 nuevas campanas. Poco tiempo después construiría varias capillas laterales. Se preocupó de comprar los mejores ornamentos, imágenes de santos y vasos sagrados que pudo encontrar en Lyon. También consiguió vestimentas adecuadas a los niños del coro, para dar más realce a las ceremonias litúrgicas. En Ars no había escuelas. Solo en invierno buscaban un maestro forastero para que enseñara lo más elemental a niños y niñas. A principios de 1823, Juan María le pagó los gastos a 2 jóvenes piadosas y sencillas, para que se formaran como profesoras en la Casa de las Religiosas de San José. En noviembre de 1824 se iniciaron las aulas de la primera escuela en Ars.
Llamó a esta escuela Providencia, pues dependería económicamente de la providencia de Dios. Como era gratuita, muchos padres de las aldeas de alrededor quisieron enviar a sus hijas y hubo necesidad de acomodar un dormitorio para tener niñas internas, y también para poder alojar a las niñas huérfanas de Ars y de las afueras. Nunca rechazó a ninguna huérfana. Se dice que también obraba milagros, sobre todo en referencia a multiplicar de la nada los alimentos, para poder satisfacer a todos los desventurados que necesitaran un poco de trigo para hacer pan en su casa, o acrecentar una escasa sopa para dar de comer hasta saciar a un grupo grande de personas. El sacramento de la confesión lo ejerció de modo eminente y ejemplar, pasando horas y horas confesando, con frío o con calor, con hambre o con dolor, pues sufría de continuas jaquecas. Como eran muchos penitentes, iba directamente al grano sin dar mayores explicaciones. Fueron muchos, entre quienes se arrodillaron en el confesonario de Ars, los que aseguraron que Juan María Vianney parecía saber todo de ellos sin conocerlos. El santo mostraba estar en íntimo contacto con Dios nuestro Señor. Sin embargo, la vida del padre no se limitaría a la pequeña parroquia de Ars y sus humildes habitantes. Se conserva el testimonio de personas, pertenecientes a las más elevadas esferas de aquella sociedad francesa del siglo XIX, que marcharon de Ars admiradas de su cortesía y gentileza. Tenía además un fino sentido del humor, que permitía a la gente acercarse a él con confianza. El viernes 29 de julio de 1859 se sintió indispuesto. Pero eso no impidió hacer su rutina diaria. Sin embargo, no pudo resistir toda la mañana en el confesionario. Momentos después subió al púlpito, pero no se le entendía. Sus ojos bañados de lágrimas, volviéndose hacia el sagrario, lo decían todo. Continuó confesando, pero ya a la noche se vio que estaba enfermo de muerte. Descansó mal y pidió ayuda. Llegó el médico y dijo que había alguna esperanza si disminuyera un poco el calor. En ese momento se produjo un hecho conmovedor. En aquel tórrido día de agosto, los vecinos de Ars, no sabiendo qué hacer por conservar a su cura queridísimo, subieron al tejado y tendieron sábanas que durante todo el día mantuvieron húmedas. No era para menos. El pueblo entero veía, bañado en lágrimas, que su cura se les marchaba ya. El mismo obispo de la diócesis vino a compartir su dolor. Tras una emocionante despedida de su buen padre y pastor, el santo cura ya no pensó más que en morir. Y en efecto, con paz celestial, el jueves, 4 de agosto a las 2 de la madrugada, el cura de Ars entregó su alma a Dios con 73 años. Mientras, su joven auxiliar rezaba las hermosas palabras. Que los santos ángeles de Dios te salgan al encuentro y te introduzcan en la celestial Jerusalén, suavemente y sin agonía, como obrero que ha terminado bien su jornada. Su vida fue un ejemplo para todos, especialmente para los sacerdotes. Su humildad, su predicación, su discernimiento y saber espontáneos, y su capacidad para generar el arrepentimiento de los penitentes por los males cometidos fueron proverbiales. Administrador del sacramento de la penitencia durante 4 décadas a razón de más de 10 horas diarias, llegó a hacerlo entre 16 y 18 horas por día durante 13 años, desde 1830 hasta que enfermó en 1843. Se lo considera uno de los grandes confesores de todos los tiempos. Fue beatificado el 8 de enero de 1905 por San Pío X, y fue canonizado por el Papa Pío XI el 31 de mayo de 1925. Más tarde, en 1928, lo nombró patrono de los sacerdotes y párrocos. La Iglesia Católica celebra su vida el día 4 de agosto. Si esta biografía ha sido de tu agrado y quieres conocer la vida de otros santos, te invitamos a que conozcas nuestro video sobre la vida de Santa Teresita del Niño Jesús. Si te ha gustado este video te invitamos a que lo compartas. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho, pues es de mucha ayuda para nosotros poder continuar haciendo esta obra evangelizadora. Si tienes alguna pregunta o comentario no dudes en publicarla, trataremos de responder prontamente. También te invitamos a que nos sigas en Instagram y TikTok. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor,
el Señor te muestre su favor y te conceda la paz.